Gálatas, or Galatians 2, 14 al 21. Dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué construyes a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Siéntense, hermanos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos la hermosa doctrina de la salvación por fe. ¿Sí? La salvación por fe. Si recuerdan al principio los versículos 11 al 13, cuando los vimos frente a frente al líder de la iglesia en Jerusalén, al líder de los judíos, de los cristianos judíos, y al líder de los cristianos gentiles, a los dos apóstoles, a Pedro y a Pablo. Y en este caso Pablo regañando a Pedro, pero no tanto, podemos decir, el propósito no era tanto discutir con Pedro, sino que viendo los hermanos judíos que Pablo estaba diciéndole estas palabras a Pedro, ellos iban a ver la importancia del asunto, y ellos iban a darse cuenta que no importando que era Pedro, aquí lo importante era la autoridad de la palabra de Dios, y lo importante eran las almas a las cuales ellos les estaban predicando. Quiero encontrar un versículo aquí en Job, capítulo 25, versículo 4. Ustedes ya conocen esta doctrina, solo que como estamos viendo la carta en Gálatas, en las iglesias de Galacia, nos encontramos con estos puntos, hermanos, y bueno, vamos a tocarlos, ya que es el tema siguiente. La salvación por fe. Dice Job 25:4: ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta interesante, ¿no creen, hermanos? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Verdad? Ahí la palabra nos está poniendo a un hombre como debe de ser, un hombre pecador, y
y nos está poniendo a Dios santo. Y entonces, ¿cómo se va a justificar un hombre, hablando de un ser humano, ¿verdad? También incluye a una mujer. Cuando decimos un hombre, en general es un ser humano, con Dios. Entonces, ¿cómo los hombres serán justificados? ¿Verdad? Todos somos culpables. Necesitamos amor, necesitamos aceptación, necesitamos perdón, ¿verdad? Y de repente nos encontramos esta noticia en nuestra vida, que sí hay amor, que sí hay aceptación y que sí hay perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienes el amor, ahí tienes la aceptación, ahí tienes el perdón. ¿Cómo se va a justificar el hombre vil y pecador con Dios santo? Imposible. Pero para los hombres, pero para Jesucristo, eso es posible, hermano. Ser justificado por la fe, ser salvo por la fe a través de Cristo Jesús, la fe de Cristo Jesús. Sí, el versículo 16 de esta carta, capítulo 2, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo es el apóstol de gracia, y el predicador. Pablo es el predicador de la salvación por gracia. Él escribió a los Efesios, dice: por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, nadie piense que usted hizo esto, sino es por el amor de Cristo. Amén. Pablo recibió todo lo que tiene por Jesucristo, todo lo que él es, el apóstol de los gentiles, pero por Jesucristo. ¿Sí? En estos versículos 14 y 16 está, hermanos, la doctrina de Pablo, están las enseñanzas de Pablo. Los versículos anteriores, Pablo, como ya dijimos, había defendido el ataque judaico, que Pedro temía a los judíos, quería mantener su buena fama con los judíos, y cuando él estaba con los gentiles, él comía con los gentiles, pero si los judíos se acercaban o llegaban, él se alejaba de los gentiles y decía: no, es bueno judaizar. Se apartaba de los gentiles y así aparentaba ser un cumplidor de la ley. Lo que Pedro quería era evitar problemas. Se llevó como líder a Bernabé, viendo a Pedro que él se juntaba con los judíos y se alejaba de los gentiles, entonces traía gente porque Pedro era un líder. Entonces había una iglesia dividida. En el versículo 14 Pedro dice la palabra de Dios: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿verdad?, le dije a Pedro delante de todos, dice: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Entonces no solamente era Pedro, sino estaba él siendo una influencia para los hermanos gentiles, ¿verdad?, obligándolos predicándoles a la circuncisión y a todas esas cosas que ya hablamos, ¿verdad? Entonces Pablo en unas palabras le dijo: Pedro, tú comes con los gentiles, vives como gentil, ya sabes, ¿verdad? Y tú conoces que la ley, ya no importa la ley ceremonial,
Y ahora, ¿por qué cambias todas las cosas y dices que hay que vivir como judíos? No andas de acuerdo a la verdad del Evangelio. Esta no es la verdad del Evangelio. Fíjense, le estaba diciendo a Pedro. Y Pablo se lo dice enfrente de todos. Ni siquiera lo llamó: Pedro, ven, necesito hablar contigo. Léanlo ustedes, hermanos, ¿verdad? El versículo 14. Dije a Pedro delante de todos: mira, mi hermano Pedro, serás muy Pedro y habrás andado con Jesús y te habrá hecho pescador de hombres, pero no andas conforme a la verdad del Evangelio. ¿Verdad? ¿Qué motivación da esto, hermanos? Para ponerse de pie, tomar la Biblia y no andas conforme a la verdad del Evangelio. Pero para evitar problemas, bueno, pues ellos tienen su forma y nosotros la nuestra. No andas conforme a la verdad del Evangelio. Exclusivo, uno, es una verdad. No hay dos o tres verdades, hay una verdad. Y ese es Jesucristo. Salvos por Jesucristo. Somos salvos a través de Jesucristo. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Por Jesucristo. Una respuesta muy sencilla: por Jesucristo. Amén. Cuando usted tenga oportunidad de leer estos versículos, hermano, usted se pone a ver ahí a Pablo y a Pedro. Pedro ha de haber estado temblando. Bueno, dice, Pablo habla de la justificación. Nunca se entenderá, hermanos, la cristiandad sin entender esta palabra, ¿verdad?, de la justificación. No el significado, qué significa la palabra, ¿verdad?, justificado, sino su sentido, hermanos, ¿verdad? La justificación son buenas noticias que los pecadores pueden ser perdonados por la gracia de Cristo. ¿Sí? Entonces, la cristiandad, el ser cristiano, es el haber sido justificado. ¿De qué, hermanos? Ya lo sabemos, ¿verdad? De todos los pecados. Por eso es gracia, porque es el favor inmerecido. No merecíamos. Como alguien que mata, que roba, que es un delincuente, lo van a elegir como presidente de los Estados Unidos o lo van a nombrar como rey? Bueno, traigan ese asesino, ese malviviente, y vamos a ponerlo como rey, ¿verdad? Bueno, Cristo hizo mucho más que eso por nosotros. Son buenas noticias que los pecadores ahora puedan ser perdonados, pero solamente por Cristo. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. ¿Sí? El versículo 15 dice: nosotros somos judíos naturales. Está hablando de Pablo y de todos los hermanos que habían creído en la fe de Cristo Jesús, que eran judíos, los cristianos. Dice: y no somos nosotros pecadores de los gentiles. ¿Sí? El versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En unas palabras, hermanos, nosotros no solamente hemos creído, o no solamente es creer, ¿verdad?, en Jesucristo, sino nosotros nos hemos comprometido, hemos adquirido un compromiso con Jesucristo. Esta epístola, este capítulo 2, están citadas las mismas palabras en Romanos. Si ustedes quieren leer Romanos capítulo 3, da el mismo mensaje a los romanos acerca de este punto. Vemos el versículo 19, Romanos 3, 19, dicen: pero sabemos que todo lo que la ley dice
a los que están en la ley, lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Él. ¿Sí? Por las obras de la ley, ninguna carne, hermanos. O sea, esto es a nivel mundial, a nivel cultural, todos los lenguajes, todas las culturas, las edades. Nadie se va a justificar. ¿Quién se justificará delante de Dios? ¿Cómo nos justificaremos? La pregunta del principio. Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Él. Porque por la ley es el conocimiento de pecado. En otras palabras, la ley es la que nos hace pecadores. ¿Verdad? La ley, algunos la comparan con un espejo. ¿Verdad? A veces nos quisiéramos ver más altos, más chaparritos, más gorditos o más flaquitos. Pero el espejo no nos va a ayudar. El espejo nomás nos va a revelar lo que somos. Nos quisiéramos ver más jóvenes o más viejitos o como usted se quiera ver. Si usted se para enfrente de un espejo, nada más lo va a revelar tal como es, la verdad. Entonces la ley solamente revela nuestra condición de pecadores, ¿verdad? Aquí en Romanos, a ver si me acuerdo ese texto, 7:7, léalo. Ese texto a mí me mató, hermano. Sí, por eso lo tengo en mi mente. Léalo usted. Sí, Amén. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Hablamos de violencia. Entonces la ley dice, no codiciarás. ¡Bum! Me mató. Me mató, estoy muerto. Necesito un Salvador. ¿Por qué? Porque todo el hombre es codicioso. Todos los seres humanos somos codiciosos. ¿Verdad? De alguna o de otra manera. Entonces, ¿qué hace la ley cuando dice no codiciarás? Estás muerto. ¿Sí? Necesitamos ahora ¿qué? Un Salvador. Entonces, por eso dice, por las obras de la ley, ninguna carne se puede justificar delante de Dios. ¿Verdad? Lo que Jesús hizo es decir, ustedes no pueden cumplir la ley, pero yo sí puedo. Dice, porque vine ¿a qué dijo? A cumplir la ley. Quiere decir que ustedes, nadie pudo cumplir la ley, pero yo sí puedo. Ahora ya cumplida, ahora estamos en la gracia de Cristo. Ahora somos salvos por la fe. Él ya cumplió la ley. Si usted quiere vivir bajo la ley, si Pedro, los judíos o quieren vivir bajo la ley, están muertos. Amén. Entonces aquí en Romanos 3, solo para dar unas referencias, ¿verdad? El versículo 25 dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. ¿Sí? ¿En la sangre de quién, hermanos? De Cristo Jesús, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por la sangre de Cristo, ¿verdad? Dios pasó por alto los pecados. Dijo, ¿eres de la fe de mi Hijo Jesucristo? No te preocupes por los pecados pasados. 26 dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, ¿verdad? La justicia de Dios, justificarnos. Dice, para que Él sea el justo, hablando de Dios, dice,
y el que se justifica al que es de la fe, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? O sea, que Dios es el justo y Dios es el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe. Bien. Versículo 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión por medio de la fe, y por medio de la fe la incircuncisión. Justificará al judío y justificará al griego y justificará a los gentiles por la fe. Capítulo 5, versículo 1, Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5:9. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, Pablo, ¿por qué dices tanto que el hombre es justificado por la fe? ¿Por qué enfatiza tanto Pablo que somos justificados por la fe, hermanos? Respuesta: porque somos justificados por la fe. Es el tema de Pablo. Pablo habla de la justificación por la fe, ¿verdad? Regresando a Gálatas 3, versículo 16. Aquí vemos, hermanos, que esta justificación es general, ¿verdad? No hay judíos, no hay griegos, no hay naciones, no hay viejos, chicos, pobres. General, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre, ¿verdad? Repetimos, es el ser humano, los seres humanos. Entonces es general. Dice, no es justificado por las obras de la ley. Y también es personal. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Verdad? Es personal. Nosotros, los que eran judíos cristianos, nosotros también hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y también es universal, como ya lo dijimos antes. El mismo texto dice, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará, ¿verdad? Entonces es general, personal y universal. La justificación por fe. Somos salvos por fe. Solamente el hombre puede pararse delante de Dios por la fe de Jesucristo. Importante lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, ¿verdad, hermanos? Es lo único que vale. Entonces la doctrina de justificación por fe es lo único que puede salvar. Versículo 17 dice, y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Dice, nosotros los judíos que somos cristianos, los judíos que guardamos la ley, ¿verdad? Sabemos que si comer con los gentiles es pecado, si vamos a suponer, si comer con los gentiles es pecado, como los judíos o los judaizantes pensaban, ¿verdad? No te juntes con un judío o con un gentil porque es pecado, te estás volviendo inmundo, te estás ensuciando. No comas cosas inmundas, no tienes que circuncidarte al 8º día y todas las leyes, tienes que celebrar las fiestas solemnes y tienes que guardar las nuevas lunas y tienes que hacer todas estas obras para ser justificado por Dios. Entonces Pablo aquí está diciendo, bueno, nosotros también somos judíos,
Si nosotros buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos allá los pecadores, entonces somos pecadores. Si buscamos la justificación nosotros como judíos en Cristo, entonces somos pecadores. Somos pecadores. ¿Y sabes qué? Entonces, es por eso Cristo ministro de pecado. Fíjense lo que le está diciendo a Pedro. Es por eso Cristo ministro de pecado. ¿Quién nos enseñó a ser justificados por la fe? ¿Quién vino a enseñarnos que Él cumplió la ley y que ahora somos justificados por la ley? ¿No fue Cristo? ¿No fue Jesús? Entonces están diciendo que Jesús es un ministro de pecado. Es fuerte lo que le está diciendo. Nosotros somos judíos. Ahora, entonces Cristo es ministro de pecado. Lo hace como una pregunta. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Jesús nos enseñó todo esto. Él nos dijo que podíamos comer con los gentiles, que Él nos enseñó que aquí mismo Pedro, ¿sí o no? Pedro vio el sueño y dijo, en una visión, y vio animales inmundos, dijo, Pedro, no importa, mata y come. Y dice, Señor, no, yo no he tocado esas cosas inmundas nunca en mi vida. Dice, detente, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado, no llames común a lo que yo he limpiado. Entonces la respuesta de Pablo fue, dice, ninguna mujer. Cristo no es ministro de pecados. ¿Verdad? Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo. ¿Sí? Cometer pecado dejando la gracia por la ley. Ya estoy en la gracia de Cristo. Ahora voy a volverme a las obras de la ley. Pablo dice, yo no puedo regresar. Yo no sé cómo ustedes pueden hacer eso. Tú, Pedro, y tú, Bernabé, ¿cómo pueden hacer eso? Querer regresar a las obras de la ley. Versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. ¿Verdad? En otras palabras, Pablo está diciendo, yo he venido a Dios. Ya he venido a la gracia de Cristo. Entonces a través de la ley estoy muerto. ¿Qué le pasaba a alguien que era un transgresor de la ley? Bajo la ley, ¿qué teníamos que hacerle? Si hoy estuviéramos bajo la ley, usted miente, usted roba, usted no viene un domingo al templo, ¿qué le pasaba a usted? ¿Qué teníamos que hacer todos nosotros? Agarrar cada uno una piedra. Y es que la ley dice que si tú violas o traspasas el sábado, para que no nos caiga maldición como a los israelitas, te tenemos que matar. ¿Verdad? No mataron a Acán cuando robó el oro de Dios y escondió ahí el anatema. Y Josué le dijo, dale gloria a Dios, revélame, dime lo que has hecho, porque Israel estaba perdiendo la batalla. Y entonces este hombre Acán dijo, sí, realmente he pecado contra Dios, confesó su pecado, pero Dios le dijo, este hombre apedreando todos y quémenlo a fuego. Y todo el pueblo lo apedreó, lo quemaron a él y a su familia y a sus cosas, todo lo quemaron. Bueno, entonces Pablo dice aquí, verán el versículo, no los quiero asustar, ¿no? Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto. Por decir, si bajo la ley yo mato a alguien y mato a 2, 3, 4, 5, 6 personas, bueno, bajo la ley me van a matar, muerto. Sí, pero ya muerto, ¿qué me hace la ley? Ya la ley no tiene autoridad sobre mí, ya no, ya me mataron, ya. ¿Verdad? Maté a 1 o a 20, ya muertos, ya no pasa nada.
Entonces Pablo le dice aquí, yo por la ley soy muerto a la ley. Por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo estoy muerto a la ley? Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya estoy muerto bajo la ley. Ya a mí la ley no tiene ninguna potestad. Ya la ley no me va a juzgar. Ahora estoy muerto con Cristo, crucificado juntamente con Él. Hermanos, usted y yo, a través de la fe, el que cree en Jesucristo, usted murió hace 2000 años. Hace 2000 años. Todavía no nacía y ya estaba usted muerto con Cristo, crucificado. Dice, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ay, Dios mío. Pablo no termina bien. Primero está muerto ya, crucificado, y ahora vive en Dios. Ahora dice, y Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver Romanos 7:1. Dice Romanos 7:1. Dice, ignoráis, hermanos, hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que vive. ¿Sí? Pero el muerto, ¿qué le hace? Ya lo juzgaron, lo mataron, listo. Romanos 6, nuevamente, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Amén? Versículo 18. Y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Ahora servimos a Cristo. Versículo 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin, gloria a Dios. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Qué amor tan grande, hermanos. Muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. ¿Sí? Entonces, vivo, regresando a Gálatas, vivo con Cristo. Cristo vive en mí. En 1 Corintios 6, 17 dice, 1 Corintios 6, 17, dicen, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Bueno, Cristo vive en mí. Es algo grande, hermanos, el que diga Pablo, Cristo vive en mí. Estoy crucificado con Cristo, ya estoy muerto con Cristo. Dice, ahora Cristo vive en mí. ¿Y se acuerdan en Colosenses 1 que nos dice? Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿En quién, hermanos? En Cristo, ¿verdad? En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, en Cristo está Dios. Y ahora Pablo dice, Cristo vive en mí. Ahora Jesucristo está en nosotros y en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Entonces, si Dios está en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, ¿qué está dentro de nosotros? Toda la gloria de Dios, todo el perdón de Dios. O sea, al que es de la fe de Cristo Jesús no va a decir, ese es un cristiano. No, hermano.
Eso es algo hermoso. Cristo está, el creador del universo vive en usted. Si es de la fe de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, Dios vive dentro de mí, lo recibí por fe, yo solo acepté el regalo. ¿Verdad? Dios me dijo que es un regalo de la salvación, y como le dijimos, amén, sí, ¿verdad? Gracias a Dios por su don inefable, por su regalo. No por obras, por fe en Jesucristo. Y para culminar, el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Verdad que ya como que empezamos a ver un poquito que esa gracia es algo grande y hermoso que debemos cuidar y que quisiéramos cuidar? Cristo vive en mí. Todo el sacrificio que Cristo hizo para ir a morir en la cruz del Calvario, todo el sacrificio que cuando en Mateo 16 Cristo les dijo que es necesario que yo vaya y muera, y Pedro le dijo, no, que no te acontezca esto. Y todo ese sacrificio, hermanos, ahora ellos lo querían transformar por las obras de la ley que se van a justificar. Entonces, ¿Cristo de qué sirve que haya muerto? ¿Verdad? Si hay otro medio de salvación, si hay otra manera de salvarse, por demás murió Cristo. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Pero Pablo dijo, no, yo no desecho la gloria de Dios, ni desecho la gracia de mi Dios. Pero ya no buscamos, en ningún otro hay salvación, como dice Hechos, en ningún otro hay salud. Solamente en Cristo Jesús. Solamente en el Señor Jesucristo hay salvación. Ya dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Tomó Pablo pararse delante del líder de la iglesia en Jerusalén, al apóstol Pedro, y le dijo, Pedro, no hagas conforme a la verdad del Evangelio delante de todos. Cualquiera de nosotros, Pablo, me hubieras llamado al lado y hubiéramos platicado. Pero no, Pedro, hermanos, entendía y él sabía que Pablo estaba en lo correcto. ¿Verdad? Y dice, yo no desecho la gracia de Dios. Nosotros tampoco debemos desechar la gracia de Dios, hermanos. No debemos desechar la gracia de Dios. El Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad y nos ha dado, hermanos, el amor tan grande de poner su Espíritu dentro de nosotros, de poner toda su bondad y su amor y su gloria dentro de nosotros y su perdón. Y ahora podemos, hermanos, tenemos la esperanza de ponernos de pie delante de Dios, de nombrarlo, de clamarle, de decirle, Padre, con toda confianza, Padre, dame de tu Santo Espíritu, Padre. Por eso podemos orar libremente, por la gracia de Jesucristo. ¿Verdad? Y Pablo dijo, yo no voy a desechar esa gracia. Yo no voy a desechar esa gracia diciendo que puedo ser justificado por las obras de la ley o por mis obras. Soy justificado por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Soy salvo solamente por la fe. Si yo soy salvo hoy, es solamente y únicamente, exclusivamente por el amor que Cristo tuvo para mi alma, por el amor que Cristo tuvo para mí, a través de su Hijo Jesucristo lo envió. Toda la ira, en Isaías 53, toda la ira que merecía yo, todo el castigo que yo merecía, Dios lo depositó y lo puso en su Hijo, en su propio Hijo. ¿Qué significa usted y yo para Dios? Que Dios puso toda su ira en su Hijo para librarlo a usted. Esa es la salvación solo por... Y entonces, ¿no somos salvos por Jesucristo? ¿Hay otra manera de salvación? ¿Hay otro medio? ¿Hay otras fuentes?
Jesús es alguien más. No, dice no desecho. Y muchas veces, hermano, la gente desecha la gracia de Dios. Desechamos la gracia de Dios. Solo por ilustrar, hermanos, usted castigaría a su hijo. Le daría el castigo que merece un violador. O alguien que hizo detonar alguna bomba y mató mujeres y niños. La ley le da un castigo a eso. ¿Usted tomaría ese castigo y se lo pondría a su hijo? Lo voy a perdonar. ¿Lo haría eso o no? Ni pensarlo, ¿verdad? Bueno, vean lo que Dios hizo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por si ya fuiste curado, fuiste perdonado. Dios te ha perdonado. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos. Y estamos hablando de una cantidad enorme de pecados.